En el último programa de este año y en el último día del año nos parecía muy interesante conversar con el presidente de la Nación y a quien tenemos en línea. Presidente, buen día y un gusto como siempre. Igualmente, Gustavo, buen día. ¿Cómo están todos? Bien, bien, todo muy bien, todo muy bien. Estábamos recordando, porque le voy a contar a la audiencia, ¿no?, que estábamos tratando, porque hay algún problemita ahí en esa zona cuando hablamos con usted vía celular, ¿no? Y estábamos tratando de engancharlo con la línea directa. Y debo confesar que es la primera vez que uso la línea directa de Olivos. Muy bien. Así que por eso me demoré también, porque no sabía cómo se salía de acá, con qué número se salía para poder hablar. Bueno, y claro, lo que pasa es que uno, la verdad, que está tan acostumbrado a los celulares que las líneas directas las tenemos por ahí casi como artefacto decorativo. Y estábamos recordando que un año estábamos en Radio del Plata y que habitualmente hablamos con los oyentes y hacemos regalos, y yo digo, hola, ¿quién está en línea? Carlos Tomada, el ministro. Estaba enganchado por otro y nosotros sorteando entradas para el zoológico. Y Carlos Tomada muy serio dice, Carlos Tomada, bueno, si quiere ir al zoológico. Muy cosas que ocurren. Si el presidente quiere una cena de mar, lo también podemos estamos mandar. regalando cena de mar de la cocina Ana Mellino hoy. Usted ha comido el salmón ahí de Mellino. Así sí, riquísimo. Bueno, presidente, la verdad que siempre digo, ¿no?, cuando el 10 de enero de este año hacíamos la primera nota con usted como presidente, imaginaba usted y nosotros con unas expectativas renovadas, y de pronto vino la pandemia y hubo que cambiar todos los planes, y la verdad que ha liderado muy bien junto con todos los gobernadores. Yo creo que es un hecho inédito en la política argentina, ¿no?, lo que han hecho en conjunto. Yo creo que sí. Yo ayer que tuve oportunidad de reflexionar con los diputados nacionales y con intendentes del Gran Buenos Aires, les decía que no éramos conscientes de lo que habíamos hecho, porque de repente se nos presentó una realidad totalmente desconocida para nosotros y para todos, porque yo tengo muchos amigos que han sido ministros, gobernadores, presidentes, que me dicen cuáles fueron sus experiencias, pero nada tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros. Una experiencia que todos los días cambia. Suelo decir yo que gobernar es lo más parecido, gobernar en la pandemia es lo más parecido a caminar en un pantano. Sí. Uno nunca sabe dónde está pisando, dónde pisa firme y dónde se hunde, porque es poco y nada lo que se conoce sobre el virus. Con el correr del tiempo fuimos tomando experiencias y fuimos pudiendo sobrellevarlo, pero la pandemia nos obligó a una doble pelea, a la pelea contra el virus y a la pelea por la economía. Y la verdad es que yo desde el primer momento no dudé en preservar la salud de los argentinos. Eso me exigió que en materia económica tuviéramos que inventar un montón de cosas para poder sobrellevar la crisis, y así surgió el ATP, que permitió que 3 millones de argentinos que trabajaban de forma registrada pudieran seguir cobrando su sueldo, y que muchas pymes no se cerraran porque recibieron el auxilio del Estado. Y se nos ocurrió que era un problema en los sectores medios que tienen pequeños negocios o que son profesionales independientes, y con ellos llegamos a través de los créditos a tasa cero. Y después nos dimos cuenta que teníamos 9 millones de argentinos que estaban fuera del sistema, y a ellos les dimos el IFE. Y cuando descubrimos eso dijimos, bueno, pero los que más pueden tienen que ayudar en este contexto, y entonces hicimos ese aporte voluntario que salió del Congreso con un proyecto de Máximo y de Carlos Heller. Y todo esto uno lo cuenta ahora en 2 minutos, pero fueron meses de ver cómo ir llevándolo. Nos encontramos con que muchas empresas se caían por las deudas que habían acumulado con el fisco como consecuencia de
de que no podían trabajar, y entonces tuvimos que recurrir a la moratoria. Hicimos todo eso, preservamos mucho el empleo, nos preocupaba que los sectores más empobrecidos, que fue mi mayor preocupación y sigue siéndolo, no quedaran desamparados. Acuérdense ustedes cuando empezó la pandemia que los agoreros de siempre decían que iba a haber levantamientos sociales, saqueos. Que iba a estallar el conurbano. Claro. Y nosotros nos ocupamos con Daniel Arroyo de sacar la tarjeta alimentaria y de llevar alimentos a cada rincón de la Argentina, y yo hoy tengo la íntima tranquilidad de que en ningún lugar faltó comida, a nadie le faltó comida en la Argentina. Días atrás, hablando con Juan Carr, él me decía que nunca en su vida había visto tanta presencia del Estado en los sectores más empobrecidos. Exacto. Y también con enormes aprendizajes, porque cuando se desataron los contagios en la Villa 31 o en la Villa Azul, todos pensamos que ahí era el comienzo del fin, que ya eso se nos iba de las manos y que no íbamos a poder controlarlo. Fuimos a esos barrios, hicimos testeos, profundizamos los testeos, le pedimos a los barrios que hicieran algo a lo que llamamos cuarentena obligatoria, y se dio bien. Y ahí uno pudo ver la solidaridad enorme de los sectores más humildes entre ellos, cómo se cuidaron y se preservaron entre ellos. Sí, muy importante. Lo que ha significado también el IFE, la gente lo agradece, porque esa ayuda le posibilitó a muchos crear un microemprendimiento y hoy tener una potencia laboral que no tenían antes. Bueno, he visto en el programa de la noche de C5N de ustedes casos como ese. Y la verdad es que uno se alegra y lo tranquiliza haberle podido dar una mano a alguien que lo estaba necesitando. Totalmente. Y todo esto lo hicimos mientras teníamos que enfrentar el tema de la deuda. Y le enfrentamos. Y pudimos llegar a un acuerdo con los acreedores que el mundo entero se asombró que lo logremos, porque es un acuerdo que le permite a la Argentina ahorrar 38.000 millones de dólares. Y nos permite que, por ejemplo, este año que termina no hayamos pagado 7.000 millones de dólares de deuda. Y nos permite que el año entrante no tengamos que pagar 12.000 millones de dólares, 12.500 millones de dólares de deuda. Y que todo ese dinero se pueda volcar a la producción y el trabajo. Sí, realmente este ha sido otro de los grandes temas que, bueno, en el medio de la pandemia pasó, pero ha sido un gran logro del gobierno. Y terminando, presidente, realmente, permítame, porque me parece que esto hay que decirlo, ¿no? Muchos, cuando usted anunció que entre el 23 y el 24 de diciembre llegaba la vacuna a la Argentina y se iba a estar vacunando antes de fin de año, desde los sectores que yo denomino el periodismo de guerra, algunos decían que usted mentía, que no iba a llegar nunca esa vacuna, y llegó, y van a llegar. Hoy hablábamos con Roberto Salvareza temprano, que nos decía también lo de AstraZeneca, la producción cómo ya está avanzada aquí en la Argentina, ¿no? Realmente. Bueno, es que una de las cosas que se van a tener que acostumbrar los agoreros de siempre es de acusarme de mentir porque no miento. Porque la verdad no está en mi naturaleza mentir. Yo le prometí a los jubilados que no iban a perder dinero y que iban a dejar pagar los medicamentos, y lo cumplí. Así es. Prometí que iba a hacer que las mujeres, y la Argentina, no las mujeres, que la sociedad argentina declare legal y público el tratamiento del aborto, y lo cumplí. Prometí que antes de fin de año los argentinos iban a estar vacunándose, y lo cumplí. Yo a los argentinos les cuento la verdad, les cuento siempre la verdad, y eso me deja tranquilo a mí. Sé que muchos
prefieren que esa verdad nunca suceda porque lo sienten como goles en contra, pero no se dan cuenta que son goles que hace la Argentina. Exactamente. Y que deberían disfrutarlo y deberían agradecerlo. Claro, que nos debería llenar a todos los argentinos de orgullo, a todos, ¿no? Y hablar, estar tirándose en contra de la salud pública, en contra de una vacuna, el lobby impresionante que han hecho en contra de la vacuna Sputnik, que bueno, da vergüenza ajena en algunos casos. Yo personalmente me he ocupado de tratar de conseguir vacunas desde hace 3 meses para la Argentina. Porque yo lo que no quería era que la Argentina estuviera en ese submundo que ve como el mundo del norte se vacuna y los argentinos lo miran. Que si usted mira es un poco lo que pasa en el sur del mundo. Yo quería que la Argentina empezara a vacunar junto con todos los países del mundo. Y hablé con todos los laboratorios que producen vacunas. Y la verdad es que debo reconocer que la Federación Rusa tuvo un trato excepcional con nosotros, al que siempre estaré agradecido, por el que siempre estaré agradecido. Logramos que entren 300.000 vacunas, no 10.000 vacunas, 300.000 vacunas para empezar a vacunar al personal médico. Y lo único que escucho desde entonces es poner en duda la calidad técnica de una vacuna que se desarrolló en un instituto que cuenta con varios premios Nobel en su historia, y al que en este momento inclusive lo ha consultado AstraZeneca para mejorar su vacuna. Claro. Ahora, yo no entiendo por qué tan duros, tan severos con la vacuna de Gamaleya, a la que llaman vacuna rusa adrede. Bueno, ahí está, por una cuestión de ideología, supongo, de prejuicios ideológicos, ¿no? Exactamente. Ahora, esa vacuna que ya llegó a la Argentina, que ya se distribuyó, que pudo mantener la cadena de frío, resulta que es una vacuna de la que todos dudan, y hay otra vacuna que hay que someter a 70 grados bajo cero, que tiene problemas logísticos de traslado complicadísimos, cuyos hacedores piden tantas prevenciones como nadie ha pedido para garantizarse inmunidad ante el eventual fracaso de la vacuna, y esa es la vacuna que me exigen que traiga, y que yo la traería encantado, pero en verdad no es por mí que no vienen, es por la cantidad de exigencias que ponen los que las hacen. Se está refiriendo a la de Pfizer, ¿no? Claro. ¿Y siguen las negociaciones allí? Sí, y yo las voy a seguir, pero lo que trato de llamar la atención es cómo es exactamente la historia. No es que Argentina no ha querido, es que desde Pfizer a Estados Unidos han puesto tantas prevenciones para limitar su responsabilidad que me terminan exigiendo cosas que ninguna otra vacuna me ha exigido. Claro. Y resulta que esa parece ser la más segura. Es difícil de entender. Sí, totalmente. ¿Y cómo está en este sentido? Bueno, lo de AstraZeneca y el permiso que se ha dado también es importante porque eso se está fabricando ya acá en la Argentina, ¿no? A través del laboratorio. Eso ya está bastante escalada la producción en Argentina. Yo tengo el plan que tenemos es que Rusia nos termine de dar en los primeros días de enero las 300.000 segundas dosis de estas primeras que nos dio, que sobre final de enero tenemos 4 millones de la primera dosis y 1 millón de la segunda dosis de la vacuna de Gamaleya, y que durante febrero vamos a tener la cantidad de dosis que faltan para terminar de vacunar a 10 millones de argentinos con la vacuna de Gamaleya. Gamaleya además fue tan generosa que nos ofreció que si en enero nosotros necesitamos 10 millones de dosis más para marzo, ellos nos las podían proveer, eso está a decisión nuestra, y eso yo lo firmé ante la duda de que la producción de AstraZeneca se
se demore. Sí. Y con el tema de la vacuna china, presidente, ¿cómo están allí? Estamos avanzando, estamos pidiendo los protocolos, los estudios que se han hecho y que avalan la calidad de la vacuna, porque todo eso va a la ANMAT, que es otra novedad. Ahora de repente han puesto en tela de juicio a la ANMAT. Sí, es increíble. Que en el mundo los organismos que califican vacunas están catalogados con un puntaje que va de 1 a 4. 4 es el más alto. La FDA tiene 4 puntos, igual que la ANMAT. O sea que la ANMAT califica y es palabra santa. O sea, nadie pone en duda si la ANMAT dice esto está bien. Ahora, me parece que como se han quedado sin argumentos, incluso ayer tuvieron que llamar a algún periodista que estaba de vacaciones para que salga a cuestionar la ANMAT en forma ridícula, ¿no? Sin ningún basamento científico, solo para herir el logro de la Argentina de conseguir estas vacunas, ¿no? Sí, bueno, pero es que yo le pido a los argentinos que adviertan estas cosas, que se den cuenta de lo que están haciendo, porque en el fondo lo único que intentan es generar desaliento. Generan desaliento con todo, generan desaliento con la movilidad jubilatoria, generan desaliento con la vacuna, generan desaliento con que la economía no crece, viven generando desaliento. Y la verdad quieren un pueblo de brazos caídos. Y cuando el pueblo baja los brazos, es cuando vienen los créditos que después se fugan, el dinero que viene del exterior y se fuga. Y lo que nosotros necesitamos es un pueblo muy movilizado, muy despierto, muy ávido de derechos, que nos reclame y que vea que estamos cumpliendo, que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Presidente, ayer se reunió nuevamente con Horacio Rodríguez Larreta y con Kicillof. Preocupación hay, obviamente, por estos aumentos de contagios de coronavirus, ¿no? ¿Van a tomar alguna medida o han...? Yo quería escucharlos a ellos, a ver qué mirada tenían. Yo había estado hablando días atrás con infectólogos y tenían una mirada parecida. Todos tenemos la sensación de que diciembre fue un mes de mucho relajamiento que llevó a reuniones sociales y que también posibilitó que hubiera marchas en Buenos Aires y marchas de distinto tipo por distintos motivos, la marcha de los celestes, la marcha de las verdes, bueno, en fin, la marcha de lo que ocurrió lamentablemente durante el sepelio de Diego Armando Maradona, todas cosas que pudieron favorecer que el virus circule. Y también yo planteé lo que vi el día 24 a la noche, chicos jóvenes que se reúnen en las plazas sin barbijo, con música todo lo que da, y como tienen los boliches entre comillas cerrados, entonces terminan en las plazas hacinados en un verdadero tumulto de gente, y la existencia de estas fiestas clandestinas que se están promoviendo por las redes sociales. Bueno, todo eso es caldo de cultivo para el virus. Y es algo que nosotros tenemos que prestarle atención, porque es algo muy peligroso, definitivamente muy peligroso. Sí. Por eso, ayer quise tener una reunión con Axel y con Horacio, para que podamos repasar un poquito juntos y ver qué hacemos para adelante. Nos tomamos la decisión de volver a juntarnos la semana entrante, hacer un seguimiento semanal, dejar pasar el 31, recomendarle a todos cuidado, porque el problema no ha terminado, y si vemos que la situación no afloja y el relajamiento sigue, ver de qué modo las fuerzas de seguridad además empiezan a actuar en las calles para disipar a la gente y para impedir que esas aglomeraciones ocurran. Me contó Horacio que ellos han clausurado muchos negocios donde hicieron fiestas cerradas y demás, y está muy bien.
Y tal vez allí lo que hablando, se necesita es justamente un control mayor del Estado para evitar esto. Claro, ¿no? bueno, de eso hablamos precisamente. De eso hablamos. Porque algunos controles también hay que admitir se habían relajado, ¿no? Entonces por ahí hay que volver a restringir eso, ¿no? Sobre todo el transporte público, ¿no? Exactamente. Y después también el problema en la costa con el turismo, porque Mar del Plata en este momento no le está pasando bien. Así es que quedaron en evaluar, pero por el momento no de tomar medidas. Vamos a dejar pasar el fin de año y a partir de la semana que viene vamos a mirar con lupa a ver cómo resolvemos esto. Presidente, no quiero demorarlo mucho, pero ¿cuáles las expectativas que usted ve pasando este 2020 para la Argentina, no? Siempre hablándole con toda franqueza a la gente. Yo creo que sigue siendo la pandemia la prioridad, y viendo lo que está pasando en Europa. Ayer Inglaterra declaró saturado su sistema sanitario una vez más y volvió a cerrar todo, clases y circulación. Evidentemente esta cepa que ha aparecido en Europa es mucho más virulenta, por lo menos en términos de contagio. Con lo cual yo me había hecho un plan que a la llegada del otoño los argentinos, que son alrededor de 13 millones de argentinos, que están en riesgo porque son personal de la salud, de las Fuerzas Armadas, docentes, porque son personas de mayores de 60 años, o menores de 60 años, pero con problemas prevalentes, que todos ellos estén vacunados. Si nosotros logramos ese objetivo, que depende en parte de nosotros, pero en parte no, porque en parte depende de que la producción de vacunas se escale y los plazos se puedan cumplir, yo confío que eso lo logremos. Nosotros tenemos que llegar a marzo un poquito más aliviados, y ese sería el momento real de la segunda ola. Y ahí tendríamos que llegar más aliviados. Tenemos que estar atentos porque la segunda ola es producto de un virus que ha mutado y que he leído que ha llegado, por ejemplo, a Chile. Sí. Con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos con los que entran a la Argentina, porque el virus viaja en avión. Exacto. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Yo igual confío que el año entrante vamos a tener un mejor año. Las condiciones están dadas para que la Argentina crezca, para que el trabajo se recupere. Esa es mi segunda gran preocupación. Recuperar el trabajo, que haya inversión, que haya producción y que haya trabajo. Que podamos exportar y ordenar nuestra balanza de pagos, y que podamos con el trabajo sacar a la gente del cono de la pobreza donde ha caído. Nosotros trabajamos mucho este año para evitar que la pobreza crezca. Creció, pero el observatorio de la Universidad Católica Argentina dice explícitamente que, si bien es cierto que la pobreza es del 44%, si el Estado argentino no hubiera estado presente, la pobreza hubiera llegado al 55%. Y que la indigencia, que es del 10%, si el Estado no hubiera estado presente, hoy sería del 27%. Con lo cual tenemos que seguir extremando nuestro esfuerzo para ayudar a esa gente, ayudarla a recuperar el trabajo y así ayudarla a salir del cono de la pobreza en el que están metidos. Presidente, buenos días. David Cufré lo saluda. ¿Cómo te va, David? Muy bien. Le quería preguntar, en 2021, ahora que arranca, ¿qué expectativas de la negociación con el Fondo Monetario? Creo que vamos bien, creo que vamos avanzando bien. El Fondo creo que está viendo también resultados de nuestra gestión y me parece que hemos logrado que los equipos técnicos sintonicen con nuestros planteos y nuestras propuestas, que básicamente lo que dicen es: necesitamos que la Argentina crezca para que pueda pagar, y para que la Argentina crezca no se puede achicar,
que es lo que generalmente propone el fondo con sus planes de ajuste. Pero esta vez con Cristalina Georgieva al frente parece ser distinto, y parece ser que efectivamente ellos toman cuenta de que el camino que nosotros estamos eligiendo es el correcto. Yo espero también poner en marcha en enero la mesa del Acuerdo Económico Social, el Consejo Económico Social. ¿A cargo de quién va a estar? Ahí. ¿Ya tiene definido a cargo de quién va a estar? Gustavo Belli se va a hacer cargo, y vamos a empezar, y quiero que ese consejo, nosotros tenemos una ley hecha, pero quisiéramos que ese consejo vea la ley y la haga propia, y sea el consejo el que eleva al Congreso la ley que nosotros propongamos. Pero sí quiero que empecemos cuanto antes. Ya tenemos muy avanzado acuerdos con el sector automotriz, que para nosotros es muy importante, ha crecido mucho en este tiempo, y estamos abriendo nuevos mercados, por ejemplo, el mercado con Chile. Nosotros tenemos ahí que darle un impulso y hacer además que los autos que se produzcan en Argentina cada vez tengan más componentes nacionales. De autopartes, ¿no? Eso se está logrando. Exactamente, eso se está logrando. Exacto. Cuando el año anterior casi solo un tercio de los autos eran de producción nacional, hoy están en algunos casos superando el 40%. Y tenemos que hacerlo crecer todo lo que podamos, todo lo que podamos. Presidente, yo sé que usted tiene muy buena relación, incluso lo ha invitado a almorzar varias veces a Olivos al exministro y al economista Roberto Labaña. Fue crítico la semana pasada sobre la situación económica y por el rumbo de la economía, incluso él hizo alguna serie de sugerencias. ¿Lo ha hablado con él? ¿Cómo toma esas sugerencias, esas críticas que hizo Labaña? Hablé en Navidad con él. Yo siempre tomo a bien sus críticas, sé que son críticas de un hombre que sabe y de un hombre honesto, así que creo en su honestidad intelectual. No necesariamente las comparto, eso es otra cosa, obvio. Pero sí tomo a bien sus críticas y espero poder verlo pronto para poder charlar. Yo lo que creo que más que críticas a la economía, él propuso objetivos para la economía. Y en esos objetivos no estamos muy en desacuerdo. Claro. Tuvimos a lo largo del año miradas distintas sobre algunos aspectos y me da la impresión que tuvimos razón nosotros sobre las diferencias que tuvimos. Pero de cualquier manera eso no me permite estar seguro en un 100% de lo que creo, con lo cual escucharlo a Roberto siempre para mí es muy valioso. Yo hago una diferencia entre Roberto y los diputados que dicen representarlo, porque allí yo veo una conducta diferente, veo una conducta más obstruccionista, una conducta más competitiva con el gobierno, más de competitividad política de esa que a uno no le gusta, donde a veces hay oposición por la oposición misma. Y eso suelo hablarlo con Roberto, y bueno, pero por eso hago una diferencia yo entre Roberto y los que dicen ser sus diputados. ¿Usted en algún momento imaginó sumarlo, tenerlo en el gobierno o en este Consejo Económico? ¿Quién no quisiera tener un hombre como Roberto Labaña en el gobierno? La verdad es un hombre de enorme valor. Lo que pasa es que él me ha expresado su voluntad de no volver a la función pública. Y en eso yo lo respeto mucho, pero es un hombre muy calificado, sin ninguna duda. Lo sumamos porque ya estamos en el tema del pase aquí en Radio 10 con Pablo Dugan. ¿Qué tal, presidente? Mucho gusto. Hola, Pablo. Un gustazo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Un gustazo también. ¿Cómo vas? No pude escuchar todo el reportaje, estaba preparando el programa, pero voy fuerte por el título. Directamente lo admito, directamente. Entonces terminó el programa. No es tan grave. ¿Se anima a ponerle un puntaje a este año del gobierno del 1 al 10? No,
No, porque no quiero ser tan soberbio. No quiero ser tan soberbio. Pero Pablo... Eso significa que piensa en un puntaje alto. Sí. Sí. Usted que aparte que sigue siendo profesor, es increíble, y ha tomado exámenes. Bueno, tiene que poner un puntaje, que no está Lo mal. que pasa es que creo que... A ver, vamos a cambiar Vamos a cambiar un poco los roles. Vamos a cambiar un poco los roles. Déjenme hacer un minuto de análisis, de psicoanálisis con ustedes, y ustedes sean los terapeutas. Miren, la verdad es que fue un año muy difícil, muy difícil. Nadie sabe lo que he vivido yo y lo que hemos vivido mis ministros, teniendo que enfrentar una pandemia que nos dio vuelta a todo. No había ningún manual para gobernar en la pandemia. Y los miedos iniciales que teníamos, porque no sabíamos si íbamos a lograrlo, no sabíamos si el camino que elegíamos era el camino correcto, no lo sabíamos. Y la verdad es que yo me siento en paz con mi conciencia, estoy muy tranquilo con mi conciencia, porque sé que pusimos todo nuestro esfuerzo, y además siento que en la mayoría de los casos tomamos el camino equivocado. En algún caso pudimos habernos equivocado, como fue el caso de Vicentín, pero yo creo que en la mayoría de los casos tomamos el camino correcto. Cuando decidimos congelar las tarifas y pusieron el grito en el cielo, era el camino correcto, porque la Argentina no podía pagarlas, esas tarifas. Cuando al final del año decidimos que la telefonía celular, el internet y el cable de televisión se conviertan en servicios públicos, y que el Estado permitiera que no se pueda cobrar cualquier precio, sino que se tengan que, por esos servicios, sino que se tengan que pedir autorización, fue el camino correcto. La gente por ahí no se da cuenta, pero el 70% primero, hoy en día hay cerca de 60 millones de teléfonos celulares en la Argentina. La telefonía fija prácticamente desapareció. Me decían que eso no era un servicio público. ¿Cómo van a hacer un servicio público un país que tiene 45 millones de habitantes y 60 millones de celulares? Lo hicimos servicio público. Descubrimos que el 70% del consumo eran consumos con tarjetas de prepago, donde la gente iba y pagaba y después usaba su teléfono hasta que se le acababa el servicio y volvía a cargar la tarjeta. Y eso significaba un costo promedio de un servicio básico de alrededor de 600 pesos. Hoy eso cuesta 380 pesos. Claro, sí. La tarifa básica ahora que están resistiendo, ¿no? Bueno, la tarifa básica de la televisión por cable, que tiene entre 40 y 80 canales según el servicio de que se trate, se ha visto reducida entre un 20 y un 30%. O sea, los argentinos hoy pagan un 30% menos de lo que pagaban la televisión por cable. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es un objetivo suntuario. El 80% de la Argentina ve televisión por cable. Sí. Entonces, hasta en esas cosas hemos prestado atención. Bueno, cambio el número por un aprobado, entonces. Bueno, se da por aprobado. Aprobame, Pablo, y me dice... No, yo no, usted, yo, por favor. Yo digo si usted se da por aprobado. ¿Se da por aprobado también? Ahora, yo no estoy de acuerdo. Ahí usted puso como el tema de por ahí de un camino equivocado, lo de Vicentín. A la luz de lo que hoy está ocurriendo con Vicentín, que no le está pagando ni a los acreedores, ni a los que fueron a levantar el cartelito, todos somos Vicentín, ¿no hubiera sido por allí importante insistir y tener como punto para el Estado esa cerealera que hoy además está naufragando, ¿no? Es que nosotros necesitamos del concurso de voluntades de todos que quisieran acompañar, pero tal como quedó planteada la cosa, éramos nosotros contra todo un pueblo, contra todo un sector económico que lo defendía, que era el campo,
Pero que hoy se olvidaron de Vicentín. En verdad eso, hacerlo en ese contexto era salvarle la vida a los que habían generado la crisis de Vicentín. Porque si todos hubiéramos estado de acuerdo en aquel momento, todos hubiéramos puesto el hombro, entonces el Estado se hubiera podido hacer cargo, hubiera podido concretar la posibilidad de tener una empresa testigo, y de ese modo hubiéramos podido recuperar Vicentín. Pero no fue lo que pasó. Todos se nos pusieron en contra. Los productores dijeron que iban a dejar de mandar productos cereales a Vicentín. Y entonces, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Íbamos solo a salvar las papas del fuego que habían puesto los Nardelli y compañía. Los que se fugaron todos, claro. Claro. Entonces, yo casi me sentí un tonto, porque dije, pero entonces voy a terminar siendo como Papá Noel para esta gente. Claro. Ese fue lo que me hizo echar para atrás. Ahora es cierto, ahora añoran la posibilidad de que el Estado intervenga, pero ahora dejaron destruir todo. Claro. Ahora dejaron que se fugue lo poco que quedaba. Ahora ellos no cobran los sueldos. Sí, no, bueno, esos son aprendizajes también. Aprendizajes para la sociedad que a veces se dejan llevar por banderazos que promueven Canal 13, promueve Clarín, promueve La Nación, lo compran, nos llaman dictadores, nos llaman tiranos, dicen que somos Venezuela, y ahí están. Ellos ahora sin trabajo. Y los diarios siguen vendiendo. Y presidente, ¿cómo ve el periodismo, digamos, y esos medios, ese periodismo de guerra que hubo en algún momento? ¿Sigue el periodismo de guerra? Yo creo que sigue un periodismo alocado. Un periodismo alocado que está... Recién hablamos de terapia, que necesitan terapeutas para sacarse el odio que cargan encima. Yo creo que existe un periodismo de ese tipo. Existe un periodismo, además, que responde a intereses, claramente. Responde a intereses. Pero yo creo que la gente poco a poco va descubriendo ese periodismo. También existe otro periodismo, ¿eh? Sí. Existe un periodismo más comprometido, como puede ser el de ustedes, y existe un periodismo más neutral, que trata de ser más neutral y que también es valioso. Yo creo que existe otro periodismo. Ahora, existe un periodismo que debería repensarse seriamente, que lo único que hace es provocar el desaliento para con los argentinos por el odio que tienen respecto de Cristina, del peronismo, de mí, no sé, y que dicen cosas que realmente no tienen sentido. Miren, el otro día nosotros mandamos el proyecto de ley de la reforma jubilatoria del modo de cálculo de la movilidad jubilatoria. Lo mandamos al Senado. Los senadores, no Cristina, los senadores me llaman y me dicen, Alberto, mira, vamos a entrar en la discusión de si el 5% de aumento de IVA en diciembre se computa en los 6 meses que tenéis que volver a dar aumento en marzo. Si nosotros aprobamos esto, va a ir a diputados, en diputados, como cambiemos, tienen más números, van a hacer un lío bárbaro con esto, ¿por qué no lo revisas? Mándamelo, le dije. Volví a reunir a los nuestros, escuché todas las posiciones, llegué a la conclusión de que lo que debíamos hacer es que el régimen empiece a correr el 1 de enero y que cada 3 meses se actualice. Lo mandamos al Senado y eso salió. Y eso es lo que salió aprobado el otro día, ¿no? Al día siguiente. Ahora Alberto cedió ante Cristina por la movilidad jubilatoria. Uno lee esas cosas y dice, ¿cómo es esto? Distribuimos la vacuna de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene cada provincia, al porcentaje de habitantes que tiene cada provincia. A la ciudad de Buenos Aires le tocó X cantidad de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene. Fue la segunda en cantidad de dosis. Segunda o tercera. ¿Qué publican? Alberto castigó a la ciudad de Buenos Aires y a Larreta.
Cuando me pongo a leer, digo, ¿por qué dice que la castigué? Bueno, porque supuestamente tienen más médicos que otros lugares del interior del país. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Esa vocación de dividir, de hacernos separar, de hacer naufragar el proyecto, de hacer naufragar a la Argentina, en verdad lo que necesita es que esos periodistas los atienda un psiquiatra y les haga entender que viven en una comunidad que necesitan que por favor dejen de dividirnos. Sí, Cuando sí. nosotros estuvimos unidos, pudimos llevar todos juntos la pelea contra el coronavirus. Un virus vino a enseñarnos la importancia de estar juntos, unidos, de trabajar codo a codo. Y los diarios hacen lo imposible porque eso no ocurra. Lo imposible porque eso no ocurra. ¿Y el poder económico que está detrás de esos diarios? Todo tiene que ver con todo, diría Pancho Ibáñez, ¿no? Todo tiene que ver con todo. El poder no está solo en el presidente. El poder en la Argentina, hay un poder fáctico que sigue en pie y que sigue renegando. Y que sigue renegando con el mismo odio que destilan esos periodistas. Yo diría que esos periodistas son voceros de ese poder económico. Eso es sin duda así. Bueno, eso el otro día lo hablábamos con... Y muchos jueces Eso, ahí va. son a su vez los escribas de ese poder económico. No, y aparte la presión que hacen sobre ciertos jueces que siguen respondiendo a ese poder económico o al macrismo residual, que eso es lo grave, ¿no? Han estado presionando en estas semanas de una forma insólita sobre el juez que tenía que definir si Vudú volvía a la cárcel o no, de una forma tremenda, ¿no? Entonces hoy sacan como título, después de pensarlo 4 semanas, tuvo que mandar a Vudú a la cárcel el juez. Digo, eso también es un tema grave en la Argentina de hoy, cómo ese poder sigue manteniéndose vivo ahí en tribunales, con un sector del macrismo que busca la impunidad para Macri, ¿no? Pero es que esos jueces no tienen la misma velocidad para investigarlo a Macri y a sus atláteres. No tienen la misma velocidad. Y eso demuestra las características de esos jueces. Inclusive el mismo juez que ordenó la detención de Vudú para mandarlo a una cárcel, Vudú está detenido, aclarémoslo. Exacto. Está detenido cumpliendo la condena en su casa, después de haber estado alrededor de 2 años preso en una cárcel. Y esto sin abrir juicio sobre la inocencia o culpabilidad de Vudú. Pero Vudú fue un vicepresidente, en abstracto fue un vicepresidente al que le están cargando delitos muy graves contra la administración pública y contra la moralidad pública en términos de ética pública. Y cuando la Corte Suprema debió atender el caso, lo rechazó con un argumento pueril, diciendo, para que la gente me entienda, hay un artículo vergonzoso en el Código Procesal Civil y Comercial, que es el artículo 280, que dice que la Corte Suprema, con la sola invocación de este artículo, podrá rechazar un recurso que le llegue, si así lo considera. O sea, no tiene que explicar por qué. Ahora, resulta que 2 jueces que piden un traslado generan una movilización de toda la justicia, generan un persaltum, que es un recurso absolutamente excepcional. Algunos de ellos vio gravedad institucional en el tema y terminando resolviendo un fallo vergonzoso en materia de traslados de jueces. Sí. Ahora, usted tiene ahí, lo hablamos... La pregunta, sí. Con esto termino, sí. La pregunta que me hago es, ¿cómo actúa la justicia? ¿Cómo puede haber visto urgencia y gravedad institucional en el traslado de 2 ignotos jueces a los que no les conozco un artículo publicado, un libro publicado, una clase dada en la universidad? A esos 2 ignotos jueces la declararon cuestiones de urgencia y de gravedad institucional. Ahora, la condena de un vicepresidente de la Nación a más de 5 años de prisión,
no debe ser objeto de atención de la Corte? 11 recursos extraordinarios presentados por la Presidenta de la Nación no debe ser objeto de cuidado y de atención Ahora, por presidente, parte de la Corte Suprema. ¿Usted no cree que si la Corte investigaba habría ese recurso, iba a tener muchos problemas para avalar las barbaridades que habían hecho jueces de primera instancia y camaristas? Es que si eso es así, más a mi favor. Por supuesto. Más a mi favor. Pero es grave porque estarían encubriendo en ese caso. Estarían encubriendo. Y entonces ahora el juez, ayer leí la sentencia que vuelve a ordenar la detención en una cárcel a Vudú. El juez, hay un pequeño detalle, que dice disponer que Vudú vuelva a la cárcel en el momento en que esta sentencia quede firme, con lo cual le delega todo el problema a la casación. Y él medio como que queda expectante de lo que dice la casación. Y aquí nadie se hace cargo porque tienen miedo de salir en la tapa de Clarín. Esto es lo que pasa. Ahora esto es lo que pasa. Ahí... Y esta justicia así no funciona. Bueno, hay jueces que le tienen miedo a Clarín, presidente. Bueno, y perdón que sea tan enfático en este tema. Esta justicia de este modo no funciona, no hace justicia, cumple los deseos de los poderes fácticos, simplemente eso. Ahora, usted tiene ahí en su mano las recomendaciones que hizo el Consejo Consultivo para la Reforma Judicial y le ha propuesto en este sentido cosas de la Corte. ¿Va a accionar? Porque mucho... Sí, claro que sí. Claro que yo estoy obsesionado con el tema de que la justicia funcione. Porque, ¿saben? Yo amo a la República. Yo soy alguien que ama a la República. Y alguien que ama a la República no puede ver funcionar a la justicia de este modo, porque la justicia es uno de los 3 poderes del Estado. Totalmente. Y es un poder al que la democracia no le prestó atención hasta acá, y la dejó hacer, con el argumento de que es independiente. Y claro que es independiente, pero que sea independiente no le permite hacer lo que se le dé la gana. Y en el hacer lo que se le dé la gana, cometer injusticias. No, o volverse factores de presión y extorsión, ¿no? Que es más grave. Todo eso es injusticia. Todo eso es injusticia. Entonces, cuando yo mando, ayer se lo decía a los diputados del bloque que tuvieron la generosidad de acercarse a brindar conmigo por fin de año acá a Olivos, cuando toda esa justicia, cuando yo reclamo que la justicia federal sea reformada, reformulada, preservando el juez natural, sin sacarle la investigación a nadie, lo que estoy reclamando es que hagamos algo para que esto funcione de otro modo. Y ahora con las recomendaciones, que esta era la pregunta de Gustavo, con las recomendaciones que me ha hecho la famosa Comisión Veraldi, miren lo que han escrito sobre la Comisión Veraldi. Claro. Yo digo la verdad que si quieren lastimar a alguien poniéndole Comisión Veraldi a esa comisión, quiero aclarar que Veraldi es un extraordinario abogado, un hombre, la verdad, muy ilustrado como abogado, un buen académico. La verdad es que sería un hombre que bien podría habérsele puesto a esa comisión en homenaje a la calidad técnica de Veraldi, a quien conozco mucho antes de conocer a Cristina. Entonces, esa comisión, que me decían que era la comisión Veraldi, que estaba hecha a medida para que le sirva a Cristina, esa comisión emitió dictámenes. No hubo un solo dictamen concordante de todos sus miembros. En cada tema hay por lo menos 2 miradas. Claro. Y está muy bien, trabajaron con mucha libertad, hicieron un gran trabajo. Y ahora me queda a mí la tarea de decidir con cuál de las miradas estoy o cómo compatibilizo las miradas para elevar proyectos de ley, que espero poder hacerlo en marzo, para que empecemos a tratarlos. Y no me importa si es un año electoral o no es un año electoral, porque lo que le voy a pedir a la oposición es que tenga la responsabilidad necesaria de entender lo que está pasando en la justicia, lo que han hecho en la justicia.
lo que lograron tergiversar en la justicia con su mesa judicial, con la manipulación de jueces. Yo hice mi aporte. Apenas llegué, di la orden de que la Agencia Federal de Inteligencia dejara de tener que ver en todo con la justicia. Ya no hay un solo espía en la justicia trabajando o haciendo de las suyas. Se terminaron los D'Alessio, se terminaron todos esos personajes. Yo hice mi aporte para que en los sótanos de la democracia no quede nadie. Ahora, el resto de las fuerzas políticas tienen que hacer su parte, ¿eh? Totalmente. Si no lo hacen, son encubridores de este sistema perverso. Bueno, los ha beneficiado, ¿no? Ahí está la duda. Hoy los benefician, algún día los van a perjudicar. Y ahí se van a dar cuenta de lo que yo hablaba. La última, presidente, ¿cómo tomó en este delirio que ha sido para muchos el tema de la salud, donde ustedes han puesto la prioridad en la salud pública, la denuncia de Carrió contra usted por envenenamiento? Bueno, no, la verdad que no tuve ni oportunidad de leerla, pero me parece poco serio, me parece muy poco serio. Me parece poco serio en general las cosas que dice Carrió, y me parece que la gente ya a esta altura se da cuenta, ¿no? Néstor me decía siempre allá, cuando llegamos al gobierno, por un economista de entonces, decía, este tipo se pone anteojos, se deja bigotes y piensa que la gente se lo tiene que tomar en serio porque pone cara de serio, y lo que dice son disparates. Y la verdad es que a Carrió le cabe algo parecido. Por más que frunza el ceño y levante el dedo acusador, la gente se está dando cuenta que lo que dice son disparates. Envenenar, poner una vacuna es envenenar. Yo no sé, envenenar pudo haber sido dejar vencer millones de vacunas del gobierno anterior, ¿no? Del gobierno anterior, sí. Eso puede ser envenenar con el virus que esa vacuna no pudo evitar que entre en la gente. Eso es envenenar. Yo no sé con qué cara hablan. No los entiendo. Créanmelo, yo digo, si nosotros hubiéramos hecho la mitad de las cosas que ellos hacen, estaríamos condenados por todos los grandes medios de la Argentina. Y los grandes medios de la Argentina lo único que hacen es protegerlos por estas cosas. Bueno, fueron copartícipes de los 4 años que gobernaba la Argentina. Sí, claro. Y eso es lo que todavía, lamentablemente, subsiste, y por eso hay que... El otro día lo hablábamos esto, que tuvo una mirada interesante Leandro Santoro, ¿no? Sobre el poder fáctico, los poderes económicos detrás, y cómo él decía, lo que tenemos que ganar fuerza todos los sectores, que estamos en el frente de todos los sectores del campo nacional, para justamente imponerse frente a esos sectores. Lo dijo Máximo también en el discurso, en el cierre del discurso de la reforma jubilatoria. Pero es que es cierto que hubo un momento en que la política, desde la reforma del año 94 en adelante, y antes también, miren, hay un libro, Maten a Duarte, que muestra cómo la política fue pesando en las investigaciones sobre la muerte de Juan Duarte. De acuerdo al momento político, el fallo era distinto. Y es un libro que demuestra, bueno, más allá del personaje, que es un personaje misterioso, Juan Duarte, lo que sí demuestra es cómo la justicia fue cambiando de acuerdo al momento político. Por eso yo le dije a usted que era el caso Nisman, porque de un suicidio que yo no comparto para nada la conclusión de la autora, que para mí es equivocada la conclusión, porque ahí queda clarísimo que lo de Duarte fue un suicidio claro y transparente, lo quisieron convertir en un asesinato, igual que el tema Nisman, exactamente igual. Pero es que el tema, justamente, es que como la política va cambiando, la justicia va cambiando de acuerdo al momento político, llega un momento en donde uno no sabe a quién creerle. El ciudadano común no sabe a quién creerle. Y es muy posible que su conclusión
sea válida como la suya, Pablo. Es muy posible. Y en el caso Nisman, yo estoy convencido como usted que fue un suicidio. Ahora, y después de dudarlo mucho, no voy a mentir, después de dudarlo mucho. Ahora, a lo que voy es que con el correr del tiempo ya no fueron los vaivenes políticos los que pesaron, y empezaron a pesar otras cosas. Porque Clarín tiene operadores políticos en la justicia. Tiene gente que se dedica a ver qué pasa en el Consejo de la Magistratura y tienen lobistas para ir a ver a los jueces. Pero no en causas propias, en causas de otros. Totalmente. Simplemente para garantizarse el resultado de esos otros. Totalmente. Y otros diarios también, Sí. Y otros diarios también. Porque cuando uno ve quiénes eran los miembros de la mesa judicial, aparecen propietarios de otros diarios. Bueno, me parece que lo dice por La Nación, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que digo es que estas cosas, si no las ponemos blanco sobre negro y empezamos a decirle a los argentinos que yo no quiero contar estas cosas para mandar gente presa, quiero contar estas cosas para que dejen de ocurrir. Claro, totalmente. Para eso quiero contarlas. Totalmente. Bueno, presidente, la verdad que le agradecemos. Se puede charlar en forma tranquila, como lo hemos hecho tocando todos los temas, y era importante, me parece, que también los argentinos lo escuchen, y sobre todo con el mensaje que deja de que debemos seguir cuidándonos porque la pandemia del coronavirus no está vencido, ¿no? Que es el mal que nos ha acompañado durante este año. Nunca hay que olvidar que la vacuna previene el contagio, pero mientras uno no está vacunado no previene nada. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Presidente, rebotó mucho ahora en los medios lo que usted dijo hace un ratito, sobre que si que se incrementan mucho los casos, usted instruiría a la fuerza de seguridad para disipar a la gente e impedir aglomeraciones. ¿Bajo qué figura? Le pregunto para aclarar porque ha tenido mucha repercusión, está en todos los portales. ¿Un toque de queda? No estoy hablando de toque. No estoy hablando de toque de queda. No sé, lo tenemos que ver. Pero tan solo, teniendo oficiales y suboficiales de la fuerza de seguridad caminando por las plazas y viendo donde hay una aglomeración de gente diciendo... fiestas clandestinas, ¿no? Que hubo acá en los bosques de Palermo. Claro, diciendo circulen, con eso alcanza. Exacto. Con eso alcanza. No, el toque de queda en Argentina es algo muy denso. Lo que ha ocurrido en Argentina y que en algunas provincias sirvió es lo que ellos llamaron el toque sanitario, que es que a partir de determinada hora no se pueda circular en la calle. Y la fuerza de seguridad, si te ven circulando en la calle, te agarran y te llevan a tu casa de vuelta. Y eso funcionó en muchos lugares del interior del país. Y tal vez, porque está claro, ¿por qué ponen el toque de queda en Europa? Porque la aglomeración de gente viene generalmente, la aglomeración y distensión de la gente viene generalmente en hora de la noche. Claro. Que es donde la gente se junta a cenar, a tomar una copa, a tomar una cerveza. Entonces, por eso lo hacen de ese modo. Durante el día, el control de los ciudadanos sigue siendo un poco mejor. Durante el día la gente anda con barbijo, está más prevenida, pero cuando se junta con 5 amigos, todo se distensiona. Totalmente. Bueno, presidente, la verdad le deseamos lo mejor para el año próximo, porque los argentinos debemos desear que a todos nos vaya bien y hay que acompañar en ese sentido. Y agradeciéndole siempre la posibilidad y la disponibilidad de hablar con usted en todo momento. Así que fuerte abrazo. Les agradezco a ustedes, les deseo